La noche del 21 de marzo de 2010, los integrantes de la familia Guevara, luego de cenar, se habían ido a dormir como todas las noches, sin saber que aquella sería la última, al menos para uno de los miembros de la familia. Así es, parecía un día normal como cualquier otro, pero las cosas estaban por cambiar muy drásticamente. El lunes 22 de marzo de 2010, Mauricio Antonio Guevara y Lisette Faraj se encuentran con la sorpresiva noticia de que su pequeña hija no estaba en su habitación. De manera que de inmediato la reportaron como desaparecida. En sus primeras declaraciones, los padres de la menor y con otra hija en casa dijeron que Lisette y las nanas de la pequeña Paulette, Erika y Marta Casimiro, la habían recostado. Menos de 24 horas después, elementos de la Procuraduría de Justicia del Edomex acudieron al domicilio, revisaron el lugar, ese sitio donde estaba la cama de Paulette, y no la encontraron. En los siguientes 4 días, los padres de Paulette inundaban la ciudad de anuncios buscando a su hija. Ya tenían colocados más de 20 anuncios espectaculares y decenas de mantas con la foto de la menor en puentes peatonales de la capital y zona conurbana. También recurrieron a Internet. Lo más extraño de este caso es que no había cerraduras forzadas ni indicios de que fuera secuestrada. El caso fue seguido por todos los medios de comunicación y llamó la atención del país entero. Sin embargo, 9 días después, cuando el caso parecía estar a punto de resolverse, ocurrió algo insólito. Sí, tristemente, el cuerpo de la niña fue encontrado al pie de la cama, enredado entre las sábanas. Ahí habían tenido lugar decenas de entrevistas y trabajos policiales, y nadie había visto nada. Pero según la versión oficial, el cadáver había estado ahí todo el tiempo. Pero ¿cómo pudo ser esto posible? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Bueno, acompáñame a desentrañar los hechos de este terrible caso que sucedió hace más de 12 años en México, pero que aún hoy sigue conmocionando a quien conoce de su historia. Paulette Guevara Faraj nació el 20 de julio de 2005. Contaba con una hermana mayor, Lisette, que tenía 7 años al momento de la desaparición. Paulette había nacido con tan solo 800 gramos y medía 34 centímetros. De muy pequeña había sufrido un derrame en el lado izquierdo de su cerebro y como consecuencia de ello, sumado a condiciones que presentó al nacer, tenía discapacidad del tipo motriz y un trastorno del lenguaje que le dificultaba expresarse con claridad. Afortunadamente no tenía ningún tipo de enfermedad cognitiva o de retraso mental. Los médicos habían informado a la familia que era muy poco probable que Paulette lograra caminar, pero gracias a la equinoterapia, la niña había mejorado considerablemente su capacidad motriz. Sin embargo, necesitaba de la ayuda de sus padres y de sus 2 nanas, Erika y Marta Casimiro, para varias tareas, entre ellas vestirse, pero era una niña que entendía todo. Paulette vivía junto con sus padres Mauricio Antonio Guevara y Lisette Faraj en un barrio exclusivo de Huixquilucan, en el Estado de México. La familia pertenecía a una clase media alta con contactos en esferas de poder, y fue por ellos, también quizás, que el caso apenas se dio a conocer, circuló rápidamente por los medios. La noche del lunes 22 de marzo de 2010, la pequeña Paulette Guevara Faraj, de 4 años, dormía en su habitación. Su madre Lisette le había ayudado a ponerse el pijama y le dio el beso de buenas noches como siempre. Nunca se imaginó que aquella vez sería la última vez que le hablaría a su hija. En una entrevista la madre dijo: «Vine para acá. La nana que nos ayuda por cuestiones de que Paulette no puede hacer muchas cosas solas ya le estaba poniendo la pijama. Llegué yo, la terminé de vestir, la arropamos, la nana y yo. Le di las buenas noches y se durmió». A la mañana siguiente, Erika, una de sus 2 niñeras, se dirigió hacia la habitación de la pequeña para despertarla y prepararla para ir a la escuela, pero se encontró con algo inesperado. Sí, Paulette no estaba en su cama. Según dijo Lisette, a las 8 de la mañana llega la nana y me dice: «Oiga señora, la niña no está en su cuarto». Empecé a gritarle, la busqué,
Saqué, metí, me puse a buscarla debajo de la cama, todos los cuartos, pero no aparecía la niña. Buscaron y la llamaron por toda la casa y en los alrededores y nada. La niña había desaparecido sin dejar rastros. Sus padres Mauricio y Lisette, al notar que no la encontrarían y sumidos en la desesperación, reportaron a su hija como desaparecida ante las autoridades. En las horas siguientes, personal de la Procuraduría de Justicia del Edomex acudieron al domicilio para revisar el lugar y analizar la posibilidad de encontrar alguna pista de lo que había sucedido. Utilizaron perros para que pudieran pesquisar la casa y miraron en detalle todo el lugar, la habitación de la niña, los otros rincones de la vivienda y preguntaron a los vecinos si la habían visto, pero no había novedades. Los padres de la niña declararon al comienzo que quienes la habían acostado la noche anterior fueron su hermana mayor junto con las nanas Erika y Marta. Pero al otro día, Paulette ya no estaba. No se hallaron cerraduras forzadas ni indicios de que alguien hubiera ingresado al domicilio y la haya secuestrado. En ese momento el caso comenzó a tomar carácter público y fue analizado y seguido de cerca por todos los medios de comunicación, llamando la atención de todo el país. Los días pasaban y más datos iban saliendo a la luz. Martín Moreno, el escritor y autor del libro Paulette, lo que no se dijo, detalló en él todo lo que no se callaron sumado a las declaraciones contradictorias de los padres de la niña. Mauricio, el padre de la desaparecida, declaró que él sabía dónde estaba su hija, pero que para llegar a ella necesitaría ayuda judicial. Paralelamente, la madre Lisette también decía saber en dónde se encontraba la menor, pero le echaba la culpa a su esposo y lo acusaba de haber planeado todo. Los policías ministeriales a cargo del caso indicaron que en las conversaciones que mantuvieron en privado con Mauricio Guevara, él afirmó desesperadamente que sabía dónde se encontraba su hija y que para poder decirles dónde se encontraba, necesitaba que le dieran garantías. Tenía miedo de quedar involucrado con un problema. En cuanto a Lisette Faraj, de acuerdo con su declaración ante los investigadores, también sabía dónde se encontraba su hija y agregó que tenía conocimiento de quiénes eran los responsables de la desaparición y entre ellos, según ella, estaba su propio marido. De esa manera el caso iba tomando otro curso. Los padres aportaban información con sus testimonios que los implicaban directamente. Luego llegó el turno de que las niñeras, presentes en la familia la mayor parte del tiempo, dieran testimonio de lo que había sucedido. Una de ellas dijo: «Esta familia tiene muchos problemas. Además, la propia señora Lisette nos ha manifestado que estemos tranquilas y que no nos va a pasar nada y sobre su cadáver, que ella se hacía responsable de todo hasta sus últimas consecuencias». Así, textualmente. Paralelamente al avance y a la investigación, los familiares y amigos de Paulette la buscaban incansablemente. Se los podía ver a los padres de la niña en los medios, destruidos por la situación, o al menos eso es lo que parecía, y con esperanzas de poder encontrarla. Habían elaborado un letrero que decía: «Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Paulette y tengo 4 años. Tengo discapacidad motriz y del lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás». Para el 27 de marzo, el abogado a cargo, Alberto Basbás, descartó el secuestro de Paulette. 2 días después, el 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México anunció la preventiva para los padres y las niñeras de la niña desaparecida, dadas las contradicciones en sus testimonios. Alberto Basbás indicó que la madre era sospechosa del hecho. Al día siguiente, los padres de Paulette fueron trasladados a un hotel, de manera de cumplir su arraigo domiciliario durante 30 días hasta que el caso pudiera avanzar y resolverse. El 31 de marzo fue el día en el que la historia cambió por completo. Todo lo que se venía hablando en los medios periodísticos se desvaneció. La culpa de los padres parecía desaparecer, o por lo menos eso se habló después del hecho. Ese mismo día habían encontrado el cuerpo de la pequeña Paulette Guevara Faraj. Para sorpresa de todos, el cadáver de la menor estaba a los pies de su cama, la misma cama que habían revisado las nanas, los padres, las autoridades e incluso los perros policía.
De acuerdo con las autoridades forenses, Paulette murió por asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Pero luego del hallazgo surgieron varias dudas acerca de la madre, quien justamente unos días antes había estado realizando entrevistas en ese lugar. Además, Amanda de la Rosa, una amiga de la familia, había dormido en la misma habitación y no se había percatado. El procurador agregó: reconozco que el proceso inicial tuvo deficiencias al no haber revisado de forma plena la cama, aunque no descartó un manejo ilegal. Una vez que apareció el cuerpo de Paulette, Lisette inició los trámites para poder salir de la preventiva en la cual se encontraba. De esta manera fue que el 3 de abril pidió un amparo, y como resultado del nuevo escenario, al día siguiente, los padres y las niñeras quedaron en libertad. En cuanto al cadáver, el procurador fue muy criticado por su papel en la investigación. La conclusión final a la que llegó fue que la posición en la que fue encontrada la menor corresponde a la posición en la que falleció, dando cuenta de esa manera que el cuerpo no fue movido en ningún momento. Se concluyó entonces la investigación sin ejercer acción penal contra persona alguna. Basbás insistió en que no existen lesiones u otros indicios relacionados con la muerte, ni que indiquen maniobras de defensa por resistencia previos al fallecimiento, ni evidencias de que la oclusión de orificios nasales fuera producida por otra persona. Se afirmó que el deceso de la pequeña Paulette ocurrió entre la noche del 21 de marzo y las primeras horas de la madrugada del 22 de marzo. Cabe resaltar que aquel 21 de marzo, la menor regresaba de pasar unos días de descanso en la población de Valle de Bravo, y que su madre no estuvo con la familia, sino que había viajado con su amiga Amanda de la Rosa y su instructor de gimnasio a Los Cabos. La autopsia que se le realizó reveló que tenía una tela ortopédica sobre la boca. Esta se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía. Justamente esa tela no fue removida después de fallecer. El cadáver presentaba 2 fragmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas. Según el análisis, había ingerido alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. Si bien tenía señales de un golpe en el codo y rodilla izquierdos, no contaba con signos de violencia física o sexual. Por otro lado, no se encontraron rastros de fármacos o de sustancias del tipo tóxicas en el cuerpo de la víctima que pudieran haber alterado el estado de conciencia de la menor. La misma necropsia estableció que su fallecimiento se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, aunque no lograron revelar la fecha y hora exactas de su deceso. La explicación más viable con los datos que se obtenían de la investigación fue que la menor, por sus propios medios, se desplazó sobre su cama y cayó de manera accidental de cabeza en un espacio que había a los pies de la cama. Quedó atrapada allí entre las sábanas, donde murió asfixiada y permaneció 9 días sin que ninguna de todas las personas que allí durmieron estuvieran dando entrevistas, los perros de los policías olfateando y los que revisaron la estancia la hubieran encontrado. Sí, así de descabellado suena esta historia. Finalmente, el cadáver de la niña fue exhumado e incinerado cuando las autoridades ya consideraron que los objetos encontrados no eran de evidencia y no podrían contribuir con la investigación. Luego, los restos fueron enterrados en el Panteón Francés, en Ciudad de México, en 2010. Asimismo, la periodista y hoy senadora Lili Telles, quien hizo una de las entrevistas televisivas en 2010, aseguró el 8 de abril de aquel año que la niña no estaba donde las autoridades dijeron que apareció, y tuiteó: después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante ese amago. Sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante autoridades, este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho. Según el abogado Basbás, la madre era la principal sospechosa de la muerte de la niña. Él consideraba que ya disponía de los elementos suficientes para inculparla. Una noche antes de la muerte de Paulette, la madre le suministró su medicamento a la pequeña, situación que no se daba regularmente, ya que lo hacía una de sus cuidadoras. No obstante, la niñera no supo qué fármaco le administró.
Luego de pasados 2 meses de investigaciones, Bas llegó a detener a Lisette Faraj y Mauricio Guevara, quienes se divorciaron después de formar parte de una ida y vuelta de declaraciones encontradas entre ellos. Lisette fue expuesta en los medios de comunicación como la posible responsable de la muerte de su propia hija. En cuanto a su otra hija, la custodia se le otorgó a Lisette. El 26 de mayo, a causa de la presión mediática, Alberto Bas renunció a su cargo como procurador y fue sucedido por Alfredo Castillo. La historia de la pequeña Paulette se convirtió en una polémica dado que involucra sectores de poder, misterio, dinero y una falla en el proceso de investigación. La serie Historia de un crimen, la búsqueda, fue estrenada en la plataforma de Netflix a 10 años de los hechos para revivir y repreguntar lo que sucedió en aquella vivienda de la familia Guevara Faraj. Luego de que Mauricio Guevara se divorció de la madre de Paulette en el 2014, fundó la ATM, Ayúdame que también soy mexicano, una asociación civil dedicada a la construcción de viviendas. Lisette fue señalada como responsable de la muerte de su hija. Hubo un linchamiento de la opinión pública contra la madre, ya que era criticada por sus respuestas en las entrevistas, su relación de pareja y sus conductas públicas antes, durante y después del caso. Justamente cuando luego de la resolución del caso demandó por daño moral a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la indemnización fue negada y actualmente vive en Estados Unidos. Amanda de la Rosa, la amiga de Lisette Faraj, después del fallo final escribió y publicó el libro ¿Dónde está Paulette? Y actuó en la serie de Netflix como ella misma. Alberto Bas, quien era titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México durante el mandato de Enrique Peña Nieto, desempeñó únicamente 2 años ese cargo y renunció. En el 2013 reapareció y fue nombrado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 5 años después, en enero de 2018, renunció para convertirse en titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Sin embargo, los problemas con respecto al caso de Paulette lo siguieron a Bas. De acuerdo con una investigación realizada por el periódico Reforma, el ex procurador dirigía una red de espionaje de más de 300 políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados. Alfredo Castillo, quien estuvo a cargo de la investigación, tras cerrar el caso y con la renuncia de Alberto Bas, asumió el alto mando de la Procuraduría y siguió ascendiendo hasta hoy en día quedar muy bien posicionado. Hoy, 12 años después, el caso no tiene culpables ni pistas consolidadas. Se volvió uno de los más polémicos y discutidos en México, pero no se pudo dilucidar a ciencia cierta el panorama para entender cómo murió Paulette Guevara. Aunque en este canal, en lo personal, no creemos la versión oficial. Pero dime tú, ¿qué opinas?